La sangre aún estaba fresca en el suelo cuando los primeros reporteros llegaron a la escena, pero lo que encontraron no era solo un crimen más en las calles de Los Ángeles. Era el inicio de una red de corrupción que conectaba directamente con las estrellas más brillantes de Hollywood y los carteles más peligrosos del mundo. Esta noche, la verdad que han ocultado durante décadas finalmente saldrá a la luz, y te garantizo que lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves a tus celebridades favoritas. Todo comenzó en una noche aparentemente normal del mes de marzo, cuando una llamada anónima llegó a la estación de policía de Beverly Hills. La voz temblorosa al otro lado de la línea apenas podía articular las palabras, pero lo que logró decir helaba la sangre de cualquiera que la escuchara. Había un cuerpo en el sótano de una mansión en las colinas, y ese cuerpo pertenecía a alguien que sabía demasiado sobre los secretos más oscuros de la industria del entretenimiento. Pero esto no era solo otro caso de homicidio en una ciudad acostumbrada a la violencia. Esto era el primer hilo de una madeja que, al ser jalada, revelaría una conspiración internacional que involucraba lavado de dinero, tráfico de sustancias ilegales, extorsión y asesinatos por encargo. Los primeros oficiales en llegar a la escena no podían creer lo que veían. La mansión, valorada en más de $20 millones, pertenecía oficialmente a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán, pero los registros de entrada y salida mostraban que había sido visitada regularmente por algunos de los nombres más reconocidos de Hollywood. Actores ganadores del Oscar, cantantes multiplatino, productores con décadas de experiencia en la industria, todos habían estado ahí, y todos tenían una conexión directa con la víctima encontrada en el sótano. El detective Marcus Rodríguez, un veterano con más de 20 años en el departamento, había visto de todo durante su carrera, pero nunca algo como esto. Mientras examinaba la escena del crimen, se dio cuenta de que no estaba enfrentando un caso común y corriente. Las evidencias apuntaban hacia algo mucho más grande, algo que podría sacudir los cimientos mismos de la industria del entretenimiento y exponer una red criminal que operaba bajo la protección de algunos de los individuos más poderosos del mundo. La víctima, identificada posteriormente como Jonathan Miller, era un contador de 35 años que había trabajado durante la última década manejando las finanzas de múltiples celebridades. Pero Miller no era un contador cualquiera, era el hombre que sabía exactamente de dónde venía el dinero sucio y hacia dónde iba el dinero limpio. Sus archivos, encontrados en una caja fuerte oculta detrás de una pintura en su oficina privada, contenían información que podría destruir carreras, enviar a prisión a docenas de personas influyentes y exponer conexiones directas entre la élite de Hollywood y los carteles de droga más violentos de México y Colombia. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. 3 días después del descubrimiento del cuerpo de Miller, el detective Rodríguez recibió una llamada en su teléfono personal. La voz al otro lado no se identificó, pero el mensaje fue claro y directo. Si continuaba investigando el caso, él y su familia sufrirían las consecuencias. No era una amenaza vacía. Rodríguez sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que tenía en sus manos la oportunidad de exponer una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Los archivos de Miller revelaban que por lo menos 15 celebridades de primer nivel habían estado lavando dinero procedente del tráfico de drogas a través de sus empresas de producción, sus fundaciones benéficas y sus inversiones inmobiliarias. Pero no solo eso. Algunos de ellos habían estado facilitando activamente el transporte de sustancias ilegales, utilizando sus jets privados y sus yates de lujo.
La operación era tan sofisticada que había logrado pasar desapercibida durante años, protegida por una red de abogados, contadores, políticos corruptos y funcionarios de alto nivel en múltiples agencias gubernamentales. Entre los nombres que aparecían en los archivos de Miller, se encontraban algunos que te sorprenderían y otros que quizás ya sospechabas. Actores que habían construido su imagen pública sobre la base de ser defensores de causas sociales, cantantes que predicaban sobre la importancia de mantenerse alejado de las drogas, productores que habían sido aplaudidos por su contribución al arte cinematográfico. Todos ellos estaban involucrados en una red criminal que generaba miles de millones de dólares anuales y que había costado la vida de cientos de personas inocentes. Pero la historia se vuelve aún más oscura cuando descubrimos que Miller no era la primera víctima. Durante los últimos 5 años, por lo menos otros 8 individuos que tenían información comprometedora sobre esta red criminal habían muerto en circunstancias misteriosas. Overdosis accidentales, accidentes automovilísticos inexplicables, suicidios sospechosos. Todos ellos tenían algo en común. Todos sabían demasiado sobre las actividades ilegales de estas celebridades. El caso más impactante fue el de Sarah Chen, una periodista de investigación que había estado trabajando en un artículo sobre las conexiones entre Hollywood y el crimen organizado. Chen había logrado obtener documentos que probaban que varios estudios cinematográficos estaban siendo utilizados como frentes para operaciones de lavado de dinero. 3 semanas antes de que su artículo fuera publicado, Chen fue encontrada muerta en su apartamento, aparentemente víctima de una sobredosis de heroína. El problema era que Chen nunca había usado drogas en su vida, y sus amigos y familiares sabían que ella estaba completamente comprometida con un estilo de vida saludable. La autopsia reveló que Chen había sido inyectada con una dosis letal de heroína pura, pero las marcas en su cuerpo indicaban que había luchado antes de morir. No había sido un suicidio, había sido un asesinato cuidadosamente planeado para parecer una sobredosis accidental. Los archivos de Chen, que contenían años de investigación sobre la corrupción en Hollywood, desaparecieron misteriosamente de su apartamento antes de que la policía llegara al lugar. Rodríguez sabía que estaba siguiendo el mismo camino peligroso que habían tomado Miller y Chen, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La información que había descubierto era demasiado importante como para mantenerla en secreto. Decidió contactar a un periodista de confianza, alguien que tuviera la valentía y los recursos necesarios para hacer pública esta información sin poner en riesgo su propia vida. El periodista elegido fue David Martínez, un corresponsal de crimen organizado con una reputación impecable y contactos en múltiples agencias de seguridad nacional. Martínez había estado siguiendo las actividades de los carteles mexicanos durante más de una década y había sospechado durante años que existía una conexión directa entre estos grupos criminales y la industria del entretenimiento estadounidense. La información proporcionada por Rodríguez era exactamente lo que necesitaba para confirmar sus sospechas. Martínez comenzó su propia investigación, utilizando fuentes dentro del gobierno mexicano, la DEA y el FBI. Lo que descubrió era aún más perturbador de lo que Rodríguez había imaginado. La red criminal no solo involucraba el lavado de dinero y el tráfico de drogas, también incluía tráfico de personas, prostitución forzada y chantaje sexual. Varias celebridades habían sido grabadas en video participando en actividades ilegales, y estos videos estaban siendo utilizados para mantenerlas bajo control y garantizar su cooperación con la organización criminal. Una de las revelaciones
Más impactantes fue que varios de los eventos benéficos más exclusivos de Hollywood, aquellos a los que solo asistían las estrellas más importantes de la industria, eran en realidad reuniones donde se coordinaban las operaciones criminales. Bajo la fachada de recaudar fondos para causas nobles, estos eventos servían como punto de encuentro entre las celebridades corruptas, los líderes de los carteles y los funcionarios gubernamentales que facilitaban sus operaciones. El cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos y violentos de México, había establecido células operativas directamente en Los Ángeles, New York y Miami. Y estas células estaban siendo protegidas por una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno. Policías, jueces, fiscales, políticos, todos habían sido comprados o chantajeados para garantizar que las operaciones criminales pudieran continuar sin interferencias. Pero la historia toma un giro aún más dramático cuando Martínez descubre que algunos de los actores más queridos por el público estadounidense no solo estaban involucrados en estas actividades criminales por dinero, sino que habían sido reclutados desde muy jóvenes y habían crecido dentro de este sistema corrupto. Sus carreras habían sido construidas artificialmente, sus éxitos habían sido comprados y su fama había sido utilizada como herramienta para facilitar operaciones criminales a gran escala. Una fuente anónima dentro del FBI que había estado investigando estas conexiones durante años sin poder actuar debido a la presión política, reveló a Martínez que existían grabaciones de audio y video que mostraban a celebridades de primer nivel coordinando directamente con líderes de carteles el transporte de toneladas de cocaína y heroína hacia territorio estadounidense. Estas grabaciones habían sido obtenidas a través de operaciones de vigilancia autorizadas por órdenes judiciales secretas, pero nunca habían sido utilizadas como evidencia debido a las implicaciones políticas que tendría exponer a tantas figuras públicas importantes. La fuente también reveló que varios músicos famosos habían estado utilizando sus giras mundiales como cobertura para establecer rutas de tráfico de drogas en múltiples países. Sus equipos de producción, que viajaban con toneladas de equipo técnico, habían estado transportando sustancias ilegales ocultas en el equipamiento, y los conciertos servían como puntos de distribución donde los contactos locales recogían la mercancía. Uno de los casos más documentados involucraba a un rapero mundialmente famoso que había construido un imperio comercial valorado en cientos de millones de dólares. La investigación reveló que gran parte de su riqueza no provenía de sus actividades musicales legítimas, sino de su participación en una red de distribución de drogas que operaba en más de 20 países. Sus inversiones en bienes raíces, restaurantes, líneas de ropa y otros negocios eran en realidad operaciones de lavado de dinero diseñadas para ocultar los ingresos procedentes del tráfico de sustancias ilegales. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda esta investigación fue el descubrimiento de que varios estudios cinematográficos importantes habían estado produciendo películas específicamente diseñadas para enviar mensajes codificados a diferentes células criminales alrededor del mundo. Ciertos diálogos, escenas específicas e incluso la elección de locaciones de filmación servían como instrucciones para coordinar operaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros crímenes. La industria del entretenimiento, que contina millones de personas alrededor del mundo, veían como una fuente de inspiración y escape de la realidad, se había convertido en una herramienta sofisticada para facilitar algunas de las operaciones criminales más grandes de la historia. Y lo más aterrador de todo era que esta corrupción había penetrado tan profundamente en el sistema que parecía casi imposible de erradicar.
Martínez sabía que publicar esta información pondría su vida en peligro, pero también sabía que mantenerla en secreto sería una traición a todas las víctimas inocentes que habían muerto como resultado de estas actividades criminales. Decidió proceder con la publicación, pero tomando precauciones extraordinarias para proteger su seguridad y la de sus fuentes. El artículo titulado "La Red Dorada: cómo Hollywood se convirtió en el corazón del crimen organizado internacional" fue publicado simultáneamente en múltiples plataformas digitales alrededor del mundo. Las reacciones fueron inmediatas e intensas. Algunos medios de comunicación mainstream inicialmente se negaron a cubrir la historia, aparentemente debido a presiones de sus anunciantes y accionistas que tenían conexiones directas con las celebridades mencionadas en la investigación. Sin embargo, la historia se volvió viral en las redes sociales, donde millones de usuarios comenzaron a compartir los detalles más impactantes de la investigación. Las implicaciones eran tan grandes que era imposible ignorarlas. El público comenzó a exigir respuestas, y varios políticos que inicialmente habían permanecido en silencio se vieron obligados a pronunciarse sobre el escándalo. Los primeros arrestos comenzaron 3 semanas después de la publicación del artículo. El FBI, actuando bajo una presión pública sin precedentes, ejecutó operativos simultáneos en Los Ángeles, New York, Miami y Atlanta. Más de 40 personas fueron arrestadas, incluyendo 5 celebridades de primer nivel, 12 ejecutivos de la industria del entretenimiento, 8 funcionarios gubernamentales y 15 miembros de organizaciones criminales. Pero las detenciones fueron solo el comienzo. A medida que los detenidos comenzaron a cooperar con las autoridades a cambio de acuerdos de culpabilidad reducida, emergieron detalles aún más perturbadores sobre el alcance y la sofisticación de esta red criminal. Se reveló que la operación había estado en funcionamiento durante más de 2 décadas y que había generado ganancias superiores a los $50.000 millones. Una de las confesiones más impactantes vino de un productor cinematográfico que había trabajado en algunas de las películas más exitosas de la última década. Este individuo reveló que varios filmes aparentemente inocentes habían sido financiados con dinero procedente del tráfico de drogas y que las ganancias de taquilla habían sido utilizadas para lavar aún más dinero sucio. También confesó que algunos actores habían sido chantajeados para participar en estas películas, después de haber sido grabados en situaciones comprometedoras. La confesión más devastadora vino de una cantante internacionalmente famosa que había sido una de las voces más respetadas en la lucha contra la violencia y la corrupción. Esta mujer reveló que había sido forzada a participar en la red criminal después de que amenazaran con hacer daño a su familia. Durante años, había estado utilizando sus conciertos y apariciones públicas para pasar información entre diferentes células de la organización, y había estado lavando dinero a través de su fundación benéfica. Su testimonio reveló que muchas de las celebridades involucradas no habían elegido participar voluntariamente en estas actividades criminales, sino que habían sido coercionadas a través de amenazas, chantaje o violencia directa. La organización criminal había identificado a figuras públicas vulnerables, había creado situaciones comprometedoras para ellas, y luego había utilizado esas situaciones para mantenerlas bajo control. Pero también había celebridades que habían participado voluntariamente, atraídas por las enormes ganancias que podían obtener. Algunos habían comenzado como víctimas, pero eventualmente se habían convertido en participantes activos y entusiastas de la red criminal. Habían desarrollado un apetito por el poder y el dinero que los había llevado a involucrarse cada
vez más profundamente en actividades ilegales y violentas. El impacto de estas revelaciones en la industria del entretenimiento fue catastrófico. Múltiples producciones cinematográficas fueron canceladas. Varios estudios enfrentaron bancarrota. Y docenas de celebridades vieron sus carreras completamente destruidas. Pero más importante aún, las revelaciones expusieron la corrupción sistemática que había permitido que esta red criminal operara con impunidad durante tanto tiempo. La investigación también reveló conexiones internacionales que nadie había sospechado. La red no solo operaba en Estados Unidos y México, sino que tenía ramificaciones en Europa, Asia y América del Sur. Celebridades de múltiples países habían estado involucradas, y sus gobiernos habían estado protegiendo estas operaciones criminales a cambio de beneficios políticos y económicos. En España, varios actores y cantantes famosos fueron arrestados por su participación en operaciones de lavado de dinero que utilizaban el sector inmobiliario como fachada. En Colombia, múltiples personalidades de la televisión fueron acusadas de facilitar el transporte de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. En Argentina, varios productores de telenovelas fueron arrestados por utilizar sus producciones como cobertura para operaciones de tráfico de personas. La magnitud del escándalo era tan grande que varios gobiernos se vieron obligados a crear comisiones especiales de investigación para determinar hasta qué punto sus propios funcionarios habían estado involucrados en estas actividades criminales. Los resultados de estas investigaciones fueron igual de perturbadores que las revelaciones originales. En muchos casos, se descubrió que funcionarios de alto nivel no solo habían estado protegiendo a estas redes criminales, sino que habían estado participando activamente en sus operaciones. Ministros, embajadores, generales, jueces, fiscales, todos habían sido comprados o chantajeados para garantizar que las actividades ilegales pudieran continuar sin interferencias. La red criminal había logrado penetrar tan profundamente en las estructuras de poder que había creado un estado paralelo que operaba con sus propias reglas y que tenía la capacidad de influir en decisiones políticas importantes. Había financiado campañas electorales, había sobornado a legisladores para que aprobaran leyes favorables a sus intereses y había utilizado su influencia para evitar investigaciones y procesamientos. Pero quizás el aspecto más aterrador de toda esta revelación fue el descubrimiento de que la red había estado utilizando su influencia en la industria del entretenimiento para moldear la opinión pública y promover narrativas que favorecían sus intereses criminales. Habían estado financiando películas, programas de televisión, canciones y otros contenidos mediáticos diseñados específicamente para normalizar la violencia, glorificar el estilo de vida criminal y desensibilizar al público ante la corrupción. Durante décadas, millones de personas alrededor del mundo habían estado consumiendo contenido diseñado para manipular sus percepciones y hacerlos más tolerantes ante actividades criminales. La línea entre entretenimiento y propaganda había sido completamente borrada, y el público había sido engañado de una manera masiva y sistemática. Las implicaciones de estas revelaciones eran tan profundas que comenzaron a generar movimientos sociales de protesta en múltiples países. Las personas se sentían traicionadas por las figuras públicas en las que habían confiado y exigían cambios fundamentales en la forma en que la industria del entretenimiento era regulada y supervisada. Organizaciones ciudadanas comenzaron a formar boicots masivos contra las empresas y celebridades involucradas en el escándalo. Las ventas de música, boletos de cine y productos de merchandising
se desplomaron cuando el público se negó a continuar apoyando financieramente a individuos que habían estado participando en actividades criminales. Pero la respuesta de la industria no fue de arrepentimiento o reforma, sino de negación y contraataque. Poderosos estudios cinematográficos y compañías discográficas comenzaron campañas masivas de relaciones públicas diseñadas para desacreditar las investigaciones y minimizar el impacto de las revelaciones. Gastaron millones de dólares en contratar firmas de abogados especializadas en crisis de reputación y utilizaron su influencia en los medios de comunicación para promover narrativas alternativas que pintaban a las personas involucradas como víctimas en lugar de perpetradores. Algunos medios de comunicación, particularmente aquellos que tenían conexiones financieras directas con la industria del entretenimiento, comenzaron a publicar artículos que cuestionaban la credibilidad de las fuentes y sugerían que toda la investigación era parte de una conspiración política diseñada para dañar a celebridades liberales. Estos intentos de desinformación fueron sofisticados y bien financiados, y lograron confundir a una parte significativa del público. Sin embargo, la evidencia era demasiado sólida y demasiado extensa como para ser completamente desacreditada. Los documentos financieros, las grabaciones de audio y video, los testimonios de múltiples fuentes independientes y las confesiones de los individuos arrestados creaban un caso que era imposible de refutar completamente. A medida que más detalles emergían durante los procesos judiciales, se hizo evidente que el nivel de corrupción y criminalidad era aún mayor de lo que inicialmente se había revelado. Testigos que habían permanecido en silencio durante años finalmente encontraron el valor para hablar, y sus testimonios añadieron capas adicionales de horror a una historia que ya era casi imposible de creer. Una de las revelaciones más perturbadoras vino de un ex guardaespaldas que había trabajado para múltiples celebridades durante más de una década. Este hombre testificó que había sido testigo directo de actos de violencia extrema cometidos por algunas de las estrellas más queridas del público. Había visto asesinatos, torturas, violaciones y otros crímenes que habían sido encubiertos utilizando la influencia y el dinero de estas celebridades. Su testimonio reveló que varias mansiones en Hollywood habían sido utilizadas como centros de tortura donde se interrogaba y eliminaba a individuos que representaban una amenaza para la red criminal. Estos lugares habían sido equipados con habitaciones soundproof, equipos de tortura sofisticados y sistemas de eliminación de evidencia que permitían que los crímenes más heinosos fueran cometidos sin dejar rastros. El guardaespaldas también testificó que había transportado cuerpos de víctimas hacia ubicaciones remotas, donde eran enterrados o incinerados para eliminar toda evidencia de los crímenes. Había mantenido registros detallados de estas actividades como una forma de protegerse a sí mismo, y estos registros proporcionaron a los investigadores información específica sobre docenas de asesinatos que nunca habían sido reportados como homicidios. Pero quizás el testimonio más devastador vino de una mujer que había sido víctima de tráfico sexual y que había sido forzada a participar en eventos privados donde celebridades, políticos y líderes empresariales participaban en actividades sexuales ilegales. Esta mujer, que había logrado escapar de sus captores después de varios años de cautiverio, reveló detalles específicos sobre rituales depravados que involucraban a algunas de las figuras más respetadas de la sociedad estadounidense. Su testimonio
reveló que estos eventos no eran solo sobre gratificación sexual, sino que servían como rituales de iniciación y ceremonias de chantaje, donde se comprometía a individuos poderosos para garantizar su cooperación con la red criminal. Las actividades eran filmadas en video de alta calidad, y estas grabaciones eran utilizadas posteriormente para mantener control sobre las personas involucradas. La mujer también reveló que muchas de las víctimas de tráfico sexual eran menores, de edad, que habían sido secuestradas o compradas de familias desesperadas en países en desarrollo. Estas víctimas eran transportadas a través de rutas sofisticadas que utilizaban jets privados, yates de lujo y propiedades exclusivas como puntos de tránsito. Una vez que llegaban a su destino, eran drogadas, abusadas y mantenidas en cautiverio hasta que ya no eran útiles para la organización. Los detalles proporcionados por esta mujer fueron tan específicos y verificables que llevaron a la apertura de investigaciones adicionales en múltiples jurisdicciones internacionales. Agencias de seguridad en Europa, Asia y América del Sur comenzaron sus propias investigaciones basadas en la información que ella había proporcionado. Y estas investigaciones llevaron a descubrimientos aún más perturbadores sobre el alcance global de esta red criminal. Se descubrió que la organización había estado operando campos de entrenamiento en ubicaciones remotas donde entrenaban a individuos para llevar a cabo asesinatos, secuestros y otros crímenes violentos. Estos campos estaban ubicados en países con gobiernos débiles o corruptos y habían estado operando durante años sin ser detectados por las autoridades locales. Los graduados de estos campos de entrenamiento habían sido enviados a diferentes países alrededor del mundo donde trabajaban como asesinos a sueldo, secuestradores y enforzadores para la red criminal. Habían sido responsables de cientos de muertes y habían creado un ambiente de terror que había permitido a la organización operar con impunidad en múltiples jurisdicciones. La investigación también reveló que la red había estado desarrollando nuevas tecnologías criminales, incluyendo métodos avanzados de lavado de dinero utilizando criptomonedas, sistemas de comunicación encriptada que eran imposibles de interceptar y técnicas de chantaje que utilizaban inteligencia artificial para crear contenido comprometedor, falso, pero convincente. Habían estado invirtiendo millones de dólares en investigación y desarrollo criminal, creando innovaciones que les permitían mantenerse un paso adelante de las fuerzas del orden. Habían contratado a algunos de los mejores hackers, ingenieros y científicos del mundo, ofreciéndoles salarios enormes a cambio de su cooperación en el desarrollo de herramientas criminales cada vez más sofisticadas. Pero lo más aterrador de todo era que la red había estado desarrollando planes a largo plazo para expandir su influencia y control. No se conformaban con ser una organización criminal tradicional. Tenían ambiciones de convertirse en un poder político y económico que pudiera rivalizar con gobiernos nacionales. Habían estado estableciendo bases de operaciones en países estratégicamente importantes, comprando propiedades masivas, estableciendo empresas legítimas como fachadas y construyendo redes de influencia que llegaban hasta los niveles más altos del poder político y económico. Su objetivo final era crear un estado criminal global que operara según sus propias reglas y que fuera inmune a la interferencia de gobiernos legítimos. Las revelaciones continuaron durante meses, cada nueva pieza de evidencia añadiendo otra, una capa de horror a una historia que ya había conmocionado al mundo. El público se daba cuenta de que había estado viviendo en una realidad fundamentalmente diferente de la que había imaginado,
donde las figuras públicas que admiraba estaban involucradas en actividades que eran más siniestras que cualquier película de terror que hubieran visto. La confianza en las instituciones se desplomó cuando se hizo evidente que múltiples agencias gubernamentales habían estado al tanto de estas actividades durante años, pero habían elegido no actuar debido a la corrupción, el miedo o la conveniencia política. El público se dio cuenta de que había estado siendo protegido no por sus gobiernos, sino a pesar de sus gobiernos. Movimientos de protesta comenzaron a surgir en múltiples países, con ciudadanos exigiendo la renuncia de funcionarios corruptos, la reforma completa de las instituciones de seguridad y la implementación de medidas para prevenir que algo así pudiera volver a suceder. Las protestas fueron masivas y sostenidas, con millones de personas participando en manifestaciones que duraron semanas. Pero la respuesta de los poderes establecidos fue de represión y resistencia en lugar de reforma y transparencia. En varios países, los gobiernos declararon estados de emergencia y utilizaron la fuerza para suprimir las protestas. Esto solo sirvió para confirmar las sospechas del público de que la corrupción era aún más profunda y sistemática de lo que habían imaginado. La situación se volvió tan volátil que algunos observadores comenzaron a hablar de la posibilidad de colapso social en múltiples países simultáneamente. Las revelaciones habían expuesto no solo una red criminal específica, sino las fallas fundamentales en los sistemas políticos, económicos y sociales que habían permitido que tal nivel de corrupción existiera sin ser detectado durante tanto tiempo. Sin embargo, también comenzaron a surgir historias de esperanza y resistencia. Individuos valientes que habían estado trabajando en silencio durante años para exponer la corrupción, finalmente encontraron el apoyo y la protección que necesitaban para hablar públicamente. Organizaciones ciudadanas comenzaron a formar redes de vigilancia y accountability que monitoreaban las actividades de figuras públicas y exigían transparencia en todas las instituciones. Una nueva generación de periodistas, activistas y ciudadanos comprometidos comenzó a emerger, determinada a construir sistemas más transparentes y accountables que pudieran prevenir que tales niveles de corrupción volvieran a desarrollarse. Utilizaron las mismas tecnologías que habían sido utilizadas por la red criminal, pero las pusieron al servicio de la transparencia y la justicia en lugar de la criminalidad y la corrupción. El legado de estas revelaciones fue permanente y transformador. Cambiaron fundamentalmente la forma en que el público veía a las celebridades, los políticos y las instituciones. Crearon una nueva cultura de escepticismo saludable y vigilancia ciudadana que hizo mucho más difícil para individuos corruptos operar con impunidad, pero también dejaron cicatrices profundas en la psique colectiva. Millones de personas se dieron cuenta de que habían estado viviendo en una ilusión, admirando y apoyando financieramente a individuos que estaban involucrados en algunos de los crímenes más heinosos imaginables. La traición fue tan profunda y personal que muchas personas nunca volvieron a confiar de la misma manera en figuras públicas. Los efectos se extendieron mucho más allá de la industria del entretenimiento. La confianza en todas las instituciones se vio afectada, desde los medios de comunicación hasta el sistema judicial, desde las fuerzas del orden hasta el gobierno mismo. Las personas se dieron cuenta de que la corrupción no era un problema aislado, sino un cáncer sistémico que había infectado múltiples aspectos de la sociedad. Pero quizás el efecto más profundo fue en los niños y jóvenes que habían crecido admirando a estas celebridades como modelos a seguir.
Una generación entera se vio forzada a confrontar la realidad de que sus héroes eran en realidad villanos y que el mundo era un lugar mucho más oscuro y peligroso de lo que habían imaginado. Las implicaciones psicológicas fueron enormes, con aumentos significativos en depresión, ansiedad y desconfianza generalizada, especialmente entre los jóvenes. Los terapeutas reportaron un aumento masivo en pacientes que estaban lidiando con sentimientos de traición, desilusión y pérdida de fe en la humanidad. Sin embargo, también hubo efectos positivos. Muchas personas se volvieron más críticas y analíticas en su consumo de medios, más cuidadosas sobre a quién admiraban y apoyaban, y más comprometidas con la búsqueda de la verdad y la justicia en todas las áreas de sus vidas. La industria del entretenimiento se vio obligada a implementar cambios fundamentales para recuperar la confianza del público. Nuevos sistemas de transparencia financiera fueron establecidos. Comités de ética independientes fueron creados y procesos de verificación de antecedentes mucho más rigurosos fueron implementados para todos los individuos que trabajaran en posiciones de influencia. Pero los cambios más significativos vinieron del público mismo. Las audiencias se volvieron mucho más discriminantes en su consumo de entretenimiento, apoyando activamente a artistas y creadores que demostraran integridad moral y transparencia en sus operaciones. El mercado comenzó a recompensar la autenticidad y la honestidad en lugar de solo el talento y la fama. Nuevas plataformas de entretenimiento independientes comenzaron a emerger, operando con principios de transparencia radical y accountability democrático. Estas plataformas permitían al público tener mucho más control sobre qué tipo de contenido se producía y quién se beneficiaba financieramente de ese contenido. Organizaciones de vigilancia ciudadana comenzaron a monitorear sistemáticamente las finanzas, las asociaciones y las actividades de todas las figuras públicas prominentes. Utilizaron tecnologías de análisis de datos, investigación de fuentes abiertas y redes de informantes para crear perfiles comprensivos de cualquier persona que buscara influencia pública. Estos esfuerzos de vigilancia ciudadana fueron tan efectivos que hicieron extremadamente difícil para individuos corruptos mantener sus actividades en secreto. La transparencia se convirtió no en una opción, sino en una necesidad para cualquiera que quisiera tener una carrera pública exitosa. El detective Rodríguez, quien había iniciado la investigación que expuso toda esta red criminal, se convirtió en un símbolo de integridad y valentía. Recibió reconocimientos internacionales por su trabajo, pero también se convirtió en un objetivo constante de amenazas e intentos de intimidación por parte de los remanentes de la organización criminal que aún operaban en las sombras. Rodríguez continuó trabajando incansablemente para exponer otros casos de corrupción, estableciendo una fundación dedicada a apoyar a whistleblowers y víctimas de crimen organizado. Su trabajo inspiró a una nueva generación de investigadores y activistas que estaban determinados a mantener la presión sobre individuos y organizaciones corruptas. El periodista Martínez, cuyo artículo había catalizado la exposición masiva de la red criminal, se convirtió en una de las voces más respetadas en periodismo investigativo. Continuó publicando investigaciones que exponían corrupción en 1990, múltiples sectores, desde la política hasta los negocios, desde la religión hasta el deporte. Su trabajo demostró que la red criminal, expuesta en Hollywood, no era un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de corrupción sistemática que infectaba múltiples aspectos de la sociedad.
Sus investigaciones posteriores revelaron redes similares operando en otros sectores, utilizando las mismas técnicas de chantaje, soborno y violencia para mantener control sobre individuos influyentes. Las víctimas que habían encontrado el valor para testificar contra la red criminal se convirtieron en defensoras poderosas de otros sobrevivientes. Establecieron organizaciones de apoyo, sistemas de refugio seguro y programas de rehabilitación que ayudaban a otras víctimas a escapar de situaciones de abuso y explotación. Su trabajo fue fundamental para ayudar a cientos de otras víctimas a encontrar la fuerza para hablar sobre sus experiencias y buscar justicia contra sus abusadores. Demostraron que era posible sobrevivir y prosperar después de experiencias traumáticas extremas y que las víctimas podían convertirse en fuerzas poderosas para el cambio social positivo. Sin embargo, la lucha estaba lejos de terminar. Los elementos más poderosos de la red criminal habían logrado escapar de la justicia inicial y habían comenzado a reorganizarse en nuevas configuraciones que eran aún más difíciles de detectar y combatir. Habían aprendido de sus errores anteriores y habían desarrollado métodos aún más sofisticados para ocultar sus actividades. Nuevas investigaciones revelaron que algunos de los individuos que habían sido arrestados y procesados habían sido, en realidad, chivos expiatorios, sacrificados para proteger a los verdaderos líderes de la organización. Los peces gordos habían utilizado su influencia y recursos para mantenerse en las sombras, mientras permitían que individuos menos importantes fueran expuestos y castigados. Esta revelación generó una nueva ola de indignación pública cuando las personas se dieron cuenta de que la justicia que habían celebrado había sido en gran medida ilusoria. Los verdaderos culpables seguían libres, seguían operando y seguían representando una amenaza para la sociedad. La lucha por la verdad y la justicia se intensificó, con nuevas investigaciones siendo lanzadas para identificar y exponer a los verdaderos líderes de la red criminal. Estas investigaciones fueron aún más peligrosas que las anteriores, ya que los objetivos ahora sabían que estaban siendo perseguidos y habían tomado medidas extremas para protegerse. Varios investigadores y periodistas que trabajaron en estos casos posteriores fueron víctimas de intentos de asesinato, secuestros y otras formas de intimidación violenta. La organización criminal había demostrado que estaba dispuesta a utilizar cualquier método necesario para proteger a sus líderes y mantener su poder. Pero la determinación del público por obtener justicia completa no disminuyó. Si algo, los intentos de intimidación solo sirvieron para fortalecer la resolución de aquellos que estaban comprometidos con exponer la verdad completa. Organizaciones de ciudadanos comenzaron a formar redes de protección para investigadores y activistas, proporcionando seguridad, recursos y apoyo legal para aquellos que estaban arriesgando sus vidas en la búsqueda de la justicia. La tecnología jugó un papel crucial en estos esfuerzos posteriores. Nuevas herramientas de encriptación, comunicación segura y análisis de datos permitieron a los investigadores trabajar de manera más segura y efectiva. Blockchain y otras tecnologías descentralizadas fueron utilizadas para crear sistemas de información que eran imposibles de censurar o manipular por fuerzas corruptas. Años después de las revelaciones iniciales, la lucha continuaba con la misma intensidad. Nuevas generaciones de investigadores, activistas y ciudadanos comprometidos habían tomado el relevo, determinadas a completar el trabajo que había sido iniciado por Rodríguez, Martínez y otros pioneros valientes. La historia había demostrado
que la corrupción y el crimen organizado podían penetrar en los niveles más altos de la sociedad, pero también había demostrado que ciudadanos determinados y organizados podían luchar efectivamente contra estas fuerzas y crear cambios positivos, duraderos. Las lecciones aprendidas de este caso se convirtieron en parte del currículum educativo en múltiples países, enseñando a las nuevas generaciones sobre la importancia de la vigilancia ciudadana, el pensamiento crítico y la resistencia organizada contra la corrupción y el abuso de poder. La cultura popular también fue transformada permanentemente. Nuevas formas de entretenimiento emergieron que priorizaban la autenticidad, la transparencia y los valores positivos sobre la espectacularidad y la controversia. El público había desarrollado un apetito por contenido que los inspirara y educara, en lugar de simplemente entretenerlos o escandalizarlos. Documentales, libros, podcasts y otros medios continuaron explorando diferentes aspectos de esta historia, manteniendo viva la memoria de lo que había sucedido y asegurando que las lecciones aprendidas no fueran olvidadas. Cada nueva revelación, cada nuevo desarrollo en los casos legales, cada nueva victoria en la lucha por la justicia era documentada y compartida ampliamente. La historia se había convertido en mucho más que un escándalo de celebridades o un caso de crimen organizado. Se había convertido en un momento definitorio que había cambiado fundamentalmente la relación entre el público y las figuras de autoridad, entre los ciudadanos y las instituciones, entre la realidad y la ficción. Había demostrado que la verdad, sin importar cuán perturbadora o inconveniente pudiera ser, siempre era preferible a las mentiras cómodas. Había mostrado que ciudadanos ordinarios, cuando se organizaban y comprometían con principios de justicia y transparencia, podían desafiar y derrotar a fuerzas aparentemente invencibles de corrupción y poder. Pero quizás lo más importante, había demostrado que la vigilancia eterna era realmente el precio de la libertad, y que cada generación debía estar preparada para luchar por la verdad y la justicia, sin importar cuán poderosos o intimidantes fueran sus oponentes. Esta historia continúa desarrollándose hasta el día de hoy, con nuevas revelaciones, nuevos casos y nuevas batallas siendo libradas en tribunales, salas de redacción y las calles de ciudades alrededor del mundo. Es una historia que nos recuerda que la lucha entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la corrupción, entre el bien y el mal, nunca termina realmente. Es una historia que nos desafía a todos a preguntarnos qué estamos dispuestos a hacer para proteger los valores que decimos defender, qué sacrificios estamos preparados para hacer para asegurar que la verdad prevalezca sobre la mentira, y qué tipo de mundo queremos dejar para las generaciones futuras. Y ahora, tú, que has escuchado esta historia hasta el final, tienes que decidir qué vas a hacer con esta información. ¿Vas a permanecer pasivo, esperando que otros hagan el trabajo difícil de buscar la verdad y luchar por la justicia? ¿O vas a convertirte en parte de la solución, utilizando tu voz, tu influencia y tus recursos para asegurar que historias como esta no se repitan en el futuro? La decisión es tuya, pero recuerda que tu silencio es también una elección, y que la historia juzgará no solo a aquellos que cometieron estos crímenes, sino también a aquellos que, sabiendo la verdad, eligieron no hacer nada para detenerlos. El momento de actuar es ahora, el momento de hablar es ahora, el momento de exigir respuestas, transparencia y justicia es ahora. Porque si no actuamos ahora, si no hablamos ahora, si no exigimos cambio ahora, entonces somos cómplices en permitir que estos horrores continúen. Comparte esta historia.
Habla sobre ella con tus amigos, tu familia, tus colegas. Investiga por tu cuenta. Haz preguntas difíciles. Exige respuestas. No permitas que te convenzan de que esto es solo entretenimiento, solo ficción, solo teorías de conspiración. Esta es la realidad. Y es una realidad que todos debemos enfrentar si queremos vivir en un mundo donde la verdad, la justicia y la decencia humana realmente signifiquen algo. La pregunta no es si estas cosas están sucediendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?